Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. Yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos la profesión más bonita que existe, porque vendemos felicidad. Cuando yo era pequeña, mi madre trabajaba en Barcelona y un día me llevó a su despacho y yo me acuerdo que yo tenía como 6 o 7 años y me dejaba en una sala de juntas enorme y me dedicaba a pintar. Y en ese momento entró ella con un señor, un cliente suyo, y le dijo: explícale a mi hija qué hacemos aquí. Ella era agente de cambio y bolsa. Ella se fue un momento y este señor algo me explicó, no recuerdo qué, pero según cuenta mi madre, cuando ella llegó 10 minutos más tarde, yo le estaba preguntando al señor: ¿usted está triste? ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le pasa? Dígamelo. ¿Es con su mujer? Mi madre al entrar me dijo: dedícate a lo de tu padre. Por lo tanto, esa pequeña vocación que yo tenía de dedicarme a la bolsa truncó mis sueños a los 6 años. Y soy psiquiatra. Desde los 6 años supe que lo mío era la psiquiatría, a pesar de que mis compañeras de clase me decían que eso era cuidar a los locos. Pero yo sabía que mi padre era un hombre que hacía mucho bien y ahí empecé. Yo he cambiado el rumbo de la psiquiatría actual porque me voy un punto más allá. Yo utilizo pastillas, medicación de vez en cuando, pero yo trabajo las emociones, trabajo los traumas, voy al interior del ser humano hasta conseguir desmontar ese nudo que nos bloquea y nos impide ser felices. Bueno, vengo de una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo, mi hermana es psicóloga, es decir, lo llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de empatía, que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba desvivirme y en ese momento pues tomé la decisión de estudiar medicina. Y me apasiona reconocer que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas, a comprenderse, a entenderse y las veces que se puede pues a salir del hoyo, del bucle negativo. Cuando terminé la carrera de medicina, como bien contaba Ana, me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Fue uno de los momentos más difíciles y más duros de mi vida, debido a que yo me enfrenté a niños jóvenes que desde una edad de 6, 7, 8, 9, 10 años habían sido vendidos a burdeles, a prostitución y temas dramáticos. Por otra parte, trabajaba también cerca de un basurero donde niños huérfanos sacaban comida de allí. Y yo lo que observé es que había niños que a pesar de eso salían adelante y conseguían rehacer sus vidas. Esos niños eran felices, se casaban, tenían hijos, y en cambio había otros que no. Doctora, hubo una época en su vida que la llamaban Madame Bombón. ¿Qué es eso? Efectivamente, cuando me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil, se me ocurrió una idea y era llevar caramelos, chugus, de hecho, a las niñas para dárselas en el vertedero, en el basurero donde yo trabajaba, cuando entraba en los burdeles, cuando entraba en los karaokes, y entonces para un poco frenar ese momento tenso, cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver, a ayudar a las niñas si necesitaban algo. Bueno, teóricamente no eran niñas, pero entonces siempre ofrecía caramelos. Y entonces, como hay mucha cultura francesa, me decían Necchop Jam Excorcropte, que significa ¿quieres un caramelo? Y yo les decía que sí. O sea, ellos me decían que sí. Y entonces muchas de estas niñas me empezaron a llamar Madame Bombón. Y fue un apodo que me enternece cuando lo escucho, porque fue una época en mi vida que me transformó, que me ayudó muchísimo y a darme cuenta de temas importantísimos, el dolor, el trauma, las heridas, el mundo afectivo sexual de una manera impactante en los burdeles, en la prostitución, en el tráfico de personas y esa parte de Madame Bombón pues me enternece, esa parte tan dura de la que yo viví. Realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le enseñó en su vida? Bueno, yo creo que lo primero es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar. Me di cuenta que muchísimas de esas niñas, muchísimas de esas personas, de esos adultos, bueno, nunca nadie les había ayudado. Mucha gente estaba abandonada, y luego había heridas de verdad, había traumas, había gente que había perdido a su familia en la guerra, en los Jemeres Rojos, hace muchos años, mucha gente sin padres, sin hermanos, sin familia, sin vida, sin ilusión. Y luego en la parte de las mujeres, pues es que traté con muchísimas niñas violadas. O sea, ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual. Me encontré muchísimo, vi muchísimo. Estamos hablando hace ya más de 10 años, entonces me marcó.
Era un tema del que yo sabía poco y, no sé, es de esas cosas en la vida que, no sé, supongo es como si de repente me voy a África y acabo entrando pues en las guerrillas y los niños con armas, pues que son cosas que uno conoce de lejos, pero que cuando las conoce de cerca. Y entonces descubrí muchísimas cosas de cómo funciona el cerebro, el mundo emocional, cómo sanar heridas. Fue una experiencia maravillosa y aprendí el tema del perdón. Yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento. Uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital por un accidente relativamente grave y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón. Y los dolores eran insoportables y era muy pequeñín. Y escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas saliendo del hospital, yendo a casa y escribiendo un par de horas. Por lo tanto, siempre he pensado que cómo hacer que te pasen cosas buenas tiene algo de ese momento. Que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida. Es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores, yo escribía sobre el dolor, hablando de las cosas buenas. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Trata de la gestión de uno mismo, de cómo uno se gestiona, se comprende, se entiende, cómo funciona el estado de alerta, los momentos de miedo, la angustia, la depresión, qué es la gestión emocional y con ello todo el mundo de famoso del cortisol, de la inflamación, los telómeros, qué nos pone en estado de alerta, la cronopatía, ser perfeccionistas, el tema de las pantallas, qué nos baja el cortisol. Eso fue el primer libro. Y yo me di cuenta que mucha gente, gracias a entenderse, podía gestionarse mejor. Pero había un tema que yo repetía constantemente en el primer libro, que era que tu voz interior sirva para apoyarte y no para hundirte. Es una frase que la he repetido mucho a lo largo de los años, a lo largo de mis conferencias y en mi libro. Y mucha gente me decía, ¿y cuándo no consigo desbloquear esa voz interior? ¿Y si esa voz interior me machaca? Yo me siento culpable, me dice no lo vas a conseguir, me bloquea, me da miedo, me siento gordo, nadie me quiere lo suficiente. Y yo empecé a investigar de dónde venía esa voz interior y me di cuenta que llegábamos a la infancia. Por lo tanto, Encuentra tu persona vitamina tiene varios aspectos. El primero son las relaciones humanas desde todos los puntos de vista y con la hormona principal de las relaciones humanas, que es la oxitocina. Lo segundo es el apego, la infancia. Y voy a una pregunta clave. ¿Amamos como nos amaron? ¿Queremos como nos enseñaron a querer? ¿De qué depende el estilo de pareja que elegimos? ¿De qué depende que sepamos gestionar nuestros conflictos con las demás personas? ¿Cuánto ha influido nuestra infancia? ¿Qué tipos de apego existen? ¿Cuál tengo yo? ¿Y cómo determina esto mi comportamiento? ¿Se puede sanar? Hay todo un capítulo sobre la sanación de infancias traumáticas o heridas profundas. El siguiente capítulo ya entro en el mundo afectivo, en el mundo del placer y del amor. Primero dedico unas páginas al placer puro y duro, desde la pornografía, Tinder, el sexo con amor, el sexo sin amor, y ya luego me voy al capítulo del amor. Si yo quiero elegir pareja, si yo quiero que mi relación funcione, ¿qué hace falta? Cuando termino ese capítulo del amor, termino con el mundo de personas tóxicas, personas vitamina. La persona tóxica es la que me sube el cortisol, la que me pone en estado de alerta. La persona vitamina es aquella que me saca de ese estado de alerta y ayuda a sacar lo mejor que llevo dentro. Es decir, se tocan muchos temas, son muchos aspectos de las relaciones humanas y cada uno encontrará en el libro lo que necesita. La persona que necesita sanar su historia, el que necesita entender su historia como padre, el que necesita entender su historia como hijo, el que quiere que su relación de pareja funcione, el que quiere aunar todo ello en su vida, es un libro, es una aventura interior donde uno se va descubriendo poco a poco para sacar lo mejor que lleva dentro. Marian Rojas Estapé es hija del reconocido psiquiatra y escritor Enrique Rojas. Es una médico psiquiatra licenciada de la Universidad de Navarra en el año 2007. Desde ese momento imparte conferencias y charlas en diferentes lugares del mundo sobre estos temas: la unión de mente y cuerpo, la somatización, la gestión del estrés, ansiedad, cortisol y depresión, las personas vitamina y las personas tóxicas, la educación de los hijos, cómo gestionar el mundo de las pantallas, cómo hacer que te pasen cosas buenas, y sobre trabajar el mundo afectivo sexual. En 2018 publicó su primer libro titulado Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Este libro está a la venta en más de 40 países y ha sido traducido a 9 idiomas, convirtiéndose en la obra literaria de no ficción más vendida en 2019. En 2021 escribió su segundo libro titulado Encuentra tu persona vitamina, en el cual la autora destaca la importancia de las relaciones humanas, cómo nos fortalecen o nos debilitan.
No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.